going to start a little bit differently today. I want you to think about this, and it's kind of a hard question. Es una pregunta difícil, but think about the worst name somebody can call you. Don't say it, but just think about the worst name somebody could call you. Piensen en lo peor que alguien puede llamarles. No tiene que decir en voz alta nada, pero piénsalo por un momento. ¿Cuál es la palabra más ofensiva, grosera, que alguien puede decir o llamarte? Think about the most offensive words somebody could call you. Now think about if someone calls you that name in front of millions of people. Ahora piensa que alguien los llama con ese nombre delante de millones de personas. Now, the British recently celebrated the BAFTA Awards, which is their version of the Oscars. It's their movie awards, okay? Recientemente los británicos celebraron los premios que se llama BAFTA, que son su versión de los Oscars, los premios de todas las películas, actores, etc. Tons of A-list stars, celebrities are there to present and accept awards. Muchísimas celebridades del primer nivel están allí para presentar y recibir los premios. One of the films featured this year is based on a true story of a man with Tourette syndrome. Una de las películas presentadas en este año está basada en la historia real de un hombre con el síndrome de Tourette. Now, if you don't know what that is, this is a disorder characterized by sudden involuntary movements, sounds, and often offensive words. Este trastorno, si no conoces, se caracteriza por movimientos repentinos o involuntarios, sonidos y a menudo palabras ofensivas. The subject of this film, this man was invited to the awards ceremony, and the participants were informed of his disorder. El protagonista de esta película es invitado a la ceremonia de premiación y los participantes son informados de su trastorno. And during the presentation, two famous black actors are up presenting, and it happens. Durante la presentación de dos actores negros famosos, sucede. The man with Tourette syndrome yells out a word that no African American wants to hear. El hombre con síndrome de Tourette grita la palabra que ningún afroamericano quiere escuchar. He yells out the N-word. Grita la palabra con N. What makes it worse is that the BBC fails to edit the outburst. It's streamed to millions of people. Lo que hace peor es que el BBC no logra editar la explosión antes de que se transmita a millones de personas. It's been estimated that 5 to 7 billion copies of the Bible have been produced and sold in history. Se ha estimado que entre 5 hasta 7 mil millones de copias de la Biblia han sido producidas y vendidas a lo largo de la historia. Paul, in Ephesians 2, intentionally uses one of the most offensive words to call the Gentiles in this passage. Pablo, en Efesios 2, usa intencionalmente una de las palabras más ofensivas para referirse a los gentiles en este pasaje. Paul calls the Gentiles the uncircumcised. I didn't do anything for you, okay? But for them, it's the N-word. Pablo los llama a los gentiles una palabra más ofensiva para ellos. Dice que ellos son los incircuncisos. Este no hace nada ofensivo para ustedes, pero es como usa la palabra N con ellos. It's the name used by Jews to call anyone outside their religion and race.
Este era un nombre que los judíos usaban para llamar a cualquiera que estuviera fuera de su religión o su raza. Now, to be uncircumcised, this is not just a physical distinction, but meant that they would never have access or be favored by God. Esto no solo era una distinción física, sino que significaba que nunca tendrían acceso ni serían favorecidos por Dios. The uncircumcised were forever separated from the presence and the promise of God. And the Jews threw it in their face every time they could get a chance. Los incircuncisos estaban separados para siempre de la presencia y de las promesas de Dios, y los judíos se lo recordaban a los gentiles cada momento que puede. Está poniendo en su rostro, en su cara. Somos favorecidos, ustedes no. This is similar to, there's a group in India that historically they were called the Untouchables because they were excluded from their Hindu gods. They were not even in the caste system. They were below. They had no access to God, and they were called the Untouchables. Their name actually means broken or scattered. This is a similar feel that we get here. Es similar a un grupo de personas en India que históricamente son llamados los intocables, porque son excluidos de sus dioses hindúes. Su nombre significa quebrantados. Este es el mismo sentido de esta palabra en circunciso que estamos mirando en este pasaje. Now, the temple in Jerusalem was a reminder to the uncircumcised they didn't belong. El templo, el lugar donde debemos adorar al Señor en Jerusalén, era un recordatorio para los incircuncisos de que no pertenecían. Temple was surrounded by this wall, and there was an inscription on the wall that said, "No foreigner, no uncircumcised may enter within this barrier and enclosure around the temple. Anyone who is caught doing so will have himself to blame for his ensuing death." Imagine if we put a little sign out in front of our church that said, "Hey, if you really don't belong, it's your death and your problem," right? El templo está rodeado por un muro con una inscripción en la Biblia que dice: "Ningún extranjero o incircunciso puede entrar dentro de la barrera y el recinto que rodea el templo. Cualquiera que lo hace será responsable de su propia muerte." En otras palabras, si no eres como nosotros, te mataremos y será tu culpa. Paul uses this racially charged description of the Gentiles in a similar way that Jesus does in the Bible at one point, how he uses the word dog in the Bible. Pablo usa la descripción racialmente cargada a los gentiles de una manera similar a como Jesús usa la palabra perro en la Biblia. There's a moment in Jesus' ministry when a woman comes to Jesus for help. Hubo un momento en el ministerio de Jesús en el que una mujer vino en busca de ayuda. Now, this woman is a Canaanite who were ancient enemies of Israel. Esa mujer es cananea, quienes son enemigos antiguos de Israel. She's not Jewish, but she talks to Jesus in public, which was socially unacceptable. Ella no es judía, pero habla con Jesús en público, lo cual era socialmente inaceptable. She comes to Jesus and his disciples for help because her daughter is possessed by a demon. Él acude a Jesús y sus discípulos en busca de ayuda porque su hija está poseída por un demonio. She asks for help and Jesus remains silent for just a minute. Ella pide ayuda y Jesús queda en silencio por un momento. I believe he wants to see how others are going to respond. Creo que él quiere ver cómo responderán a lo demás. The disciples, revealing what's in their hearts, tell Jesus just to send her away. Los discípulos que están revelando lo que está en su corazón, le dice a Jesús que la despida. Listen to Jesus' response in Matthew 15, 24 and 26.
Escuchen la respuesta de Jesús en Mateo 15, 24 hasta 26. Jesus, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel, the house of Israel. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. And he answered, it's not right to take the children's bread, meaning the children of Israel or Abraham. It's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Jesús respondió en este pasaje, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan de los hijos, significa los hijos de Abraham, de los judíos, y echárselo a los perros. Now, who's the dog in this passage? ¿Quién es el perro en este pasaje? La mujer, the woman. Calls her dog. La llama perra. Now, let me just say, dogs are not the lovable pets that we have in our culture today. Los perros no son los mascotas adorables que tenemos en nuestra cultura. Dogs are what are dirty street animals in these days. Los perros son animales callejeros sucios. Dogs are what Jews call people considered unclean, foreigners, Gentiles. Perros son los que los judíos llamaban a personas que consideraban impuras, extranjeros, gentiles. Now, Jesus uses this word not to offend the woman, but to expose the racial hostility of the disciples. Jesús usa esta palabra no para ofender a la mujer, sino para exponer la hostilidad racial de los discípulos. He intentionally uses offensive language to expose their offensive hearts before God. Él usa intencionalmente un lenguaje ofensivo para exponer sus corazones ofensivos delante de Dios. And man, I love the response of the Canaanite woman in that passage. Me encanta la respuesta de la mujer cananea. She's brave, smart, and beautiful. Ella es valiente, inteligente, y fiel. She's humble, but with a little attitude. I like it. Ella es humilde, pero con un poco de actitud. Pícara, okay? Listen to her words in verse 27. Escucha sus palabras en versículo 27. She said, yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. She's saying, listen, I may be a dog, but a good dog can recognize where the best food comes from. Ella está diciendo, puede que yo sea un perro, pero un buen perro puede reconocer de dónde viene el mejor alimento. Even the crumbs, if they fall from the master's table, she says are good enough for me. Incluso las migajas, si caen de la mesa del amo, son lo suficientemente buenas para mí. Me encanta eso. Matthew 15:28. Mateo 15:28. And Jesus answered her, O woman, great is your faith. Let it be done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Mujer, que grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Note that in the book of Matthew, Jesus only praises two people for their faith, and they're both Gentiles, this woman and the centurion. Noten que en el Evangelio de Mateo, Jesús solo elogia a dos personas por su fe, y los dos son gentiles, no son judíos. Esa mujer y el centurión. Jesus could have simply healed her daughter
But he took this moment to expose the attitudes and thoughts of his disciples. Jesús pudo simplemente haber sanado a su hija, pero aprovechó este momento para exponer las actitudes y los pensamientos de sus discípulos. Now, let's get back to Paul. Vamos a regresar a Pablo. Paul's been talking about the power of the gospel and the greatness of our salvation since his letter to the Ephesians began. Pablo ha estado hablando del poder del evangelio y de la grandeza de nuestra salvación desde que comenzó su carta a los Efesios. And you can hear the amens growing as he talks about the greatness of our salvation. Tú puedes escuchar los amenes después de cada descripción de la grandeza de nuestra salvación. I mean, he talks about our adoption from God, and you can hear everybody say, Amen. Él está platicando acerca de nuestra adopción en Dios, y toda la gente dicen. He talks about our redemption through the blood of Jesus, and everybody says, está platicando acerca de la redención de Cristo, y todos dicen. He talks about our inheritance in Christ, and everybody says. Él está diciendo acerca de nuestra herencia en Cristo, y todos dicen. He talks about the grace of Christ and the innumerable riches of his mercy, and everybody says. Él está platicando acerca de la riqueza de su misericordia y su gracia, y toda la gente dice, Amen. Amen, okay. He says that we are God's workmanship. Everyone says. Está diciendo que todos somos hechadura de Dios, y todos dicen. We're created for good works, and everybody says. Somos creados por buenas obras, y toda la gente dice. And then he says, and you uncircumcised. What? No. Está diciendo, a los gentiles, los incircuncisos, y todos se quedan en silencio. Great way to clear the room. Gran manera para quedar en silencio toda la gente. Todos están callados en este momento. Just like the disciples with Jesus and the Canaanite woman. Igual con los discípulos, con Jesús y la mujer cananea. Now, it's clear that while the church's understanding of their vertical relationship with God is growing, they need some serious help with their horizontal relationships. Es evidente que aunque la comprensión de la iglesia acerca de su relación vertical con Dios está creciendo mucho, ellos necesitan una ayuda seria en sus relaciones horizontales. Individually, they're doing great with God, but they need serious work loving one another inside and outside the church. De manera individual, les va muy bien con Dios, pero necesitan trabajar seriamente en amar a unos a otros dentro de la familia de fe y fuera de la iglesia. And while this was a problem for everyone in the family of faith, they just had slightly different issues. Mientras que eso era un problema para todos en la familia de la fe en Éfeso, solo con diferentes asuntos. For example, for the Gentiles, they were tempted to abuse their freedom in Christ. En cuanto a los gentiles, eran tentados a abusar su libertad en Cristo. And there were sexual sins, pagan worship habits. They continued after following Christ. Había pecados sexuales y prácticas de adoración pagana que continuaban después de seguir a Cristo. Ephesians 5:5 is a message to Christ followers in the Ephesians church. Listen to what it says. Efesios 5:5 es un mensaje para los seguidores de Cristo en la iglesia de Éfeso. Escucha eso. For you may be sure of this, Paul says, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is, an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ in God. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de
Dios. Now, he's not saying that we got to be perfect here. Él no está diciendo que debemos ser perfectos. We all struggle with sin. Todos luchamos con el pecado. What he's saying here is, listen, all of your practices, everything you're doing, you've become indistinguishable from those who say that they follow Christ. And if I can't recognize you, how in the world can the world recognize Christ in you? Pablo está diciendo, mira, todos luchamos con el pecado, pero si mi cultura o mis hábitos malas o otras cosas, si yo soy indistinguible de otra gente en el mundo, ¿cómo el mundo va a reconocer Cristo en mí? Por eso no tenemos la herencia. No es porque somos pecadores, todos somos pecadores. The Gentiles had serious issues to overcome. Los gentiles tenían varios asuntos que superar. The Jews, the Jewish people who followed Jesus, were usually tempted to have what I call a gospel plus mentality. Los judíos que seguían a Jesús generalmente eran tentados a tener una mentalidad de evangelio, pero más. Déjame explicar. Once they accepted that Gentiles could be Christians, that was a hard thing for them to do, they automatically assumed that they would become Jewish as well. Una vez que aceptaban que los gentiles podían ser cristianos, este fue difícil para los judíos, pero por fin cuando aceptamos que Dios tiene amor y salvación para todos, automáticamente asumían que también se volverían judíos también, todos los gentiles. They expected them to follow all the food laws, observe Jewish festivals, and of course become circumcised, which gets to the point today. Esperaban que siguieran las leyes alimentarias, observen los festivales judíos y, por supuesto, que se circuncidaran. Por eso tenemos esta conversación hoy. The debate over circumcision, this is why the debate over circumcision in the early church was huge. You see it in a lot of Paul's letters. El debate sobre la circuncisión fue enorme en la iglesia en el Nuevo Testamento. Es por esta razón. Circumcision was not simply about a minor surgical procedure. La circuncisión no se trataba simplemente de un procedimiento médico. It represented Jewish history, tradition, connected them with Abraham. It meant a lot to them. Representaba la historia judía, sus tradiciones y su conexión con Abraham significa mucho para los judíos. But it also represented their arrogance, racism, disdain for non-Jewish people that didn't look like them or act like them. Pero también representaba su arrogancia, racismo, desprecio hacia las personas no judías. And the debate in the early church about circumcision, it was a mixture. I want to be fair to the Jews in this passage. It was a mixture of honest spiritual preservation. They wanted to preserve what they knew to be true, and unacknowledged racial discrimination at the same time. It was both. El debate en la iglesia primitiva sobre la circuncisión fue una mezcla, porque yo quiero ser justo con los judíos aquí. Fue una mezcla de una preservación espiritual sincera de sus tradiciones, pero también una discriminación racial no reconocida al mismo tiempo. Paul directs his thoughts to the Gentile believers and exposes the attitude of the Jewish believers at the same time. We're about to get to the passage, okay? Pablo dirige sus pensamientos a los creyentes gentiles, mientras al mismo tiempo expone las actitudes raciales de los creyentes judíos. I'm going to read the passage, and I want to ask you, I want you to specifically identify something for me. I want you to help me. In verse 12 and 13, I want you to tell me who is Paul talking about in that passage, okay? Voy a leer este pasaje, capítulo 11 hasta 13, or 11 hasta 12. Y yo quiero preguntarles a quién le está hablando Pablo en esos versículos. Listen to the word. Therefore,
We've come all this way. Now I'm actually going to read the scripture. Okay. Hemos llegado un largo tiempo así que leemos este pasaje. Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, and here's the bad word, called uncircumcision, by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Por lo tanto, versículo 11, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados, aquí es la mala palabra, incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. After listening to this passage, who is Paul addressing in verse 12? ¿Quién es la ustedes en versículo 12? Who is it? ¿Quién es? ¿Los paganos? Ok, that's a buena respuesta. ¿Quién más? He's talking to Jews or Gentiles here? ¿Está platicando con gentiles o judíos? ¿Quién dice gentiles? Levanta la mano. ¿Quién dice judíos? ¿Quién no sabe? Okay. I said, who's for Gentiles, who for Jews, who doesn't know? And that's the most obvious answer is Gentiles, but I believe in a subtle way, Paulo is speaking to both groups at the same time. Aunque la respuesta más obvia son los gentiles, yo creo que de una manera sutil Pablo también está hablando a los cristianos judíos también. Let me explain. First, Paul is clearly speaking to the shame of the Gentiles before Christ. Primero, Pablo claramente está hablando a la vergüenza de los gentiles antes de Cristo. They were separated from Christ. Estaban separados de Jesús. They had no access to worship practices of Israel. No tenían acceso a las prácticas de adoración de Israel. They were ignorant of God's promises, yes. Eran ignorantes de las promesas de Dios, sí. They lived in shame, without hope, without God, yes. That describes them. Vivían en vergüenza, sin esperanza y sin Dios, sí. Describe los gentiles. But second, I believe Paul is speaking in a subtle way to the arrogance of the Jews. Segundo, creo que Pablo está hablando de una manera sutil de la arrogancia de sus judíos, de los judíos. They believed in the Messiah, but they couldn't recognize Jesus when he came. Creían en el Mesías, pero no pudieron reconocer a Jesús cuando vino. They had access to the temple, but they chose legalism over worship. Tenían acceso al templo, pero escogieron el legalismo en lugar de la adoración. Starting with Abraham, they believed in God's promises, but they thought it was about race, not faith. Desde Abraham creían en las promesas de Dios, pero ellos creen que fue sobre la raza y no de la fe. They had access to the Father and through His Word, but a lot of them lived without hope and without God. Tenía acceso al Padre y su palabra, y aún así muchos vivían sin esperanza y sin Dios. Then, similar to Paul's "but God" declaration in verse 4, if you remember that from a few weeks ago, Paul makes an incredible statement in verse 13. Luego, en la misma manera de la declaración que dice, pero Dios, y recuerdan ese hace 2 semanas, en versículo 4, escuchen la declaración de Pablo en versículo 13 de Efesios 2. This is beautiful. But now, just say that with me this morning. But now, a little bit louder. But now, in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. Dice, pero ahora, vamos a repetir eso, pero
Ahora, más fuerte, pero ahora en Cristo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. De Cristo, perdón, wow. Beyond our sin and shame, más allá de nuestro pecado y vergüenza. Regardless of the past, sin importar el pasado. But now in Christ, you who were far off are now in the arms of God. Pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos están en los brazos de Dios. By the redeeming blood of Christ, we are forgiven and brought near. Por la sangre redentor de Cristo somos perdonados y acercados. Through Jesus, we are reconciled not only to God, but to one another. Por medio de Jesús somos reconciliados no solo con Dios, sino también con los unos con los otros. The only reason we can be, I want you to hear this clearly, the only reason that we can be a Christ-centered community is through the redeeming blood of Jesus. La única razón por la que podemos ser una comunidad centrada en Cristo es por medio de la sangre redentora de Jesús. It's not because of your pastor that we have a Christ-centered community. No es por las obras de tu pastor que somos una iglesia, una comunidad centrada en Cristo. It's not because you're a bunch of really nice people. No es porque ustedes son buena gente. No. Listen, we don't have enough love to do what the blood of Christ does. No tenemos suficiente amor ni paciencia para cumplir o lograr lo que la sangre de Jesús puede hacer. Now, a few weeks ago, we talked about two common temptations of the church, if you recall. Hace unas semanas hablemos de las dos tentaciones comunes de la iglesia. If you don't remember those, these are let me ask, does anybody remember the two temptations of the church from 2 weeks ago? ¿Alguien recuerda las dos tentaciones más grandes? Nadie puede recordar las palabras del pastor, ¿sí? No one can remember the pastor's words. Do you remember, actually? Ooh, there you go. The greatness of our salvation. Thank you, Andy. Thank you. Las dos tentaciones son la profundidad de nuestros pecados y la grandeza de nuestra salvación. Somos tentados a olvidar eso. So we are tempted to forget the greatness of our salvation and the depravity of our sin. La depravación de nuestro pecado. In a similar way, today's passage leads to two common attitudes that threaten our church every single day. De misma manera, el pasaje de hoy nos conduce a dos actitudes comunes que amenazan a la iglesia cada día. These are shame and arrogance. Son la vergüenza y la arrogancia. Now, why do these attitudes hinder a Christ-centered community? ¿Por qué estas actitudes obstaculizan una comunidad centrada en Cristo? Well, like the Gentiles, you may be a Christian who just lives in shame. Al igual que los gentiles, puede que ustedes sean cristianos que viven en vergüenza. Now, we all face shameful feelings. I'm not saying that every time you feel shame, it's not warranted. But some people live in it. Mira, todos enfrentamos sentimientos de vergüenza. No es decir que es algo, pero algunos viven en la vergüenza regularmente, constantemente. And even though Christ is ultimately victorious over your sin, you still live with the consequences of your past. There are toxic ways of thinking and habits that you just can't seem to leave behind. Y aunque Cristo es finalmente victorioso sobre su pecado, todavía viven con las consecuencias de su pasado. Están luchando con una manera de pensar y hábitos tóxicos que no
parecen poder dejar atrás. Christ may be in your heart, but you still feel separated from God like the Gentiles in Paul's day. Cristo puede estar en su corazón, pero aún se sienten separados del Señor como los gentiles en los días de Pablo. The other attitude is arrogance. La otra actitud es arrogancia. Threatens our spiritual growth as a church. La arrogancia es otra actitud que amenaza nuestro crecimiento espiritual como iglesia. Now, this isn't the bold arrogance that you may think of. No es la arrogancia abierta que tal vez imaginan. I mean, nobody's walking in with a big hat saying, hey, I'm everything. You know, no, it's not that. No está diciendo con un gran gorra, un gran sombrero, yo soy el mejor. But no. No es eso. Okay? It's a lot more subtle than that. It's mucho más sutil. Like the Jewish Christians in Paul's day, even if you trust in Christ, maybe there's a certain part of you that believes you've earned your place in God's kingdom now. Right? You paid your dues. Igual a los cristianos judíos en los días de Pablo, aún si confían en Cristo, pero hay una parte de ustedes que cree que han ganado su lugar en el reino de Dios. Tú has pagado todas las multas y ya. Paid your dues. You don't live with obvious sins. Han pagado sus cuotas y no viven con pecados evidentes. We start to think that God puts us in a different category than the other sinners around us. Comenzamos a pensar que Dios nos coloca en una categoría diferente a la de otros pecadores que nos rodean. We forget we are just as much in need of salvation as others. Olvidamos que estamos tan necesitados de salvación como los demás. And Paul reminds us over and over in Ephesians that we are saved by grace and grace alone. Pablo nos recuerda una y otra vez en Efesios que somos salvados solamente por su gracia. Listen, when shame or arrogance dominate our attitudes, it not only hurts us individually, but the church cannot experience dynamic, life-giving grace without it. Cuando la vergüenza o la arrogancia dominan nuestras actitudes, no solo nos dañan de manera individual, sino que la iglesia no puede experimentar una gracia dinámica y que da vida. Here's the deal. When you live in shame, and you really don't feel like you deserve God's grace, though nobody deserves God's grace, but you don't feel like you deserve His grace or His love, you don't feel qualified to share that with anybody else. And so you don't give it away. It becomes kind of a thing that you know about, but you don't really experience it, and you certainly don't give it out. And that's when it hurts the church. Mira, cuando somos dominados por la vergüenza, no sienten que merecen la gracia de Dios. No, realmente nadie merece la gracia del Señor, pero en este estado no se sienten capacitados para compartir la gracia con otros. Entonces viven con esta idea de gracia, pero realmente no están recibiendo la gracia del Señor mucho y ciertamente no estás regalando la gracia. When you're spiritually arrogant, you may feel like you don't even need grace anymore. Why would you offer that to anybody else? You know, if you don't even need it for yourself, it's just something you got now. Why in the world would you give grace to anybody? If you earned yours, let them earn theirs, right? That's the spiritually arrogant mentality. Mira, cuando somos espiritualmente arrogantes, puede que ni siquiera sientan ya que necesitan la gracia del Señor y ciertamente no vas a ofrecer. Tú has ganado tu gracia y la otra gente puede dejar ganando su propia gracia también. No es necesario para mí ofrecer algo que yo gané. Es mi obra, yo logré eso. ¿Sí? Es arrogancia. And I promise you,
you certainly won't be sensitive enough to offer grace to others when they need it the most, right? I mean, if it's not operating in your life on a regular basis, you understand there's a sensitivity that you need it, you're not going to offer that to other people or even be conscious, aware that, man, my brother in Christ is suffering today. Or I need to call so-and-so because I can tell they need something. Mira, de todos modos, ciertamente no serán lo suficientemente sensibles para ofrecer su gracia a otros cuando la necesitan. Mira, es muy importante en la iglesia para entender, hay momentos que debemos ser sensibles, que mi hermana en la fe está sufriendo ahora y yo necesito orar o ofrecer gracia a ella. O llamar a... mira, no funciona la gracia si yo no puedo recibir y regalar. Grace doesn't function if I don't learn how to receive it and give it. And man, we've had people over the years, they understood grace, or they said that they did, but they wouldn't receive it from anybody, and they certainly wouldn't give it. Hemos tenido gente en la iglesia en el pasado que tal vez entienden el concepto de la gracia, pero nunca está recibiendo y nunca está regalando. The blood of Christ brings us near to God and to each other through His grace. La sangre de Cristo nos acerca a Dios y a unos a otros por medio de su gracia. Jesus gave His life to make this possible. Jesús entregó su vida para hacer eso posible. So let me ask you, what do you need to give up to experience His grace today? ¿Qué necesitan ustedes entregar para experimentar su gracia? What hinders you from offering His grace to others? ¿Qué les impide ofrecer su gracia a otros? I mean, if we were really to be honest today, do you think you lean on the arrogant side or on the shame side? Si seamos honestos hoy, si solo tenemos dos categorías, pero no es así, pero ¿estás más en la categoría de vergüenza o arrogancia? Los dos son tóxicos para la iglesia, sí. Both categories are toxic to the church. Let me ask it this way as we close today. How can you be an agent of grace in our Christ-centered community? ¿Cómo pueden ser agentes de gracia en nuestra comunidad centrada en Cristo? Let's pray together. Oremos por favor.